Vamos a hablar del metabolismo, ya la introducción al metabolismo y a básicamente todas las rutas metabólicas que vamos a ver en el curso de, de Bioquímica 2. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, siempre se utiliza la analogía de que el metabolismo es como el transporte público. Y supongo que pues a estas alturas del curso ya han de haber visto ese dibujito que tiene un poco de rutas y que hacen la analogía con el mío, con el metro, con cualquier tipo de sistema de transporte público. Entonces, para no detenernos tantos en esto, voy a resumir lo que son los términos y los conceptos bases y claves para lograr, digamos, comprender el metabolismo como algo sólido, algo eh, pues básico, e ir construyendo todo lo que son las rutas desde este conocimiento. Entonces se tiene lo que es que el metabolismo, pues que es una red, listo, de reacciones químicas que básicamente la generan y es lo que lo hace las células. ¿Listo? Todas nuestras células del cuerpo generan, pues tienen un metabolismo. En el metabolismo tenemos algo llamado metabolitos, que los metabolitos se conocen como básicamente la molécula o el monómero funcional. ¿Listo? Entonces tenemos lo que es la glucosa, y la glucosa es la unidad funcional, o es como por así decirlo el monómero, es lo más pequeñito que hay de lo macro, o sea, de lo grande. Si yo me como una arepa, yo voy a obtener la harina, y de la harina tenemos la amilopectina y la amilosa, que contiene el almidón, y el almidón está pues básicamente hecho de todo esto de glucosa. ¿Listo? Entonces este metabolito, que es la glucosa en el caso de los carbohidratos, puede ser el ácido graso en el caso de los lípidos, puede ser el aminoácido en el caso de las proteínas. En el caso de la harina o de los carbohidratos, pues es la glucosa. Independientemente de cuál sea el metabolito, todas deben estar siempre activadas. Y cuando se habla de activadas, hace referencia a que deben sí o sí tener una carga, o deben tener una energía, o contener un contenido energético, valga la redundancia, para lograr ser funcional para la célula. Este concepto, tengámoslo ahí, ¿listo? Más adelante va a tener un poco más de sentido, pero que recuerden que el metabolito debe estar siempre activado, ¿listo? Ahora tenemos lo que son dos conceptos claves, dos términos bastante grandes y que pues se han escuchado desde siempre, ¿sí? Independientemente si se estudia o no medicina o bioquímica, que es el catabolismo y el anabolismo. Cuando se habla de cata, se habla básicamente como de destrucción, o la analogía que es como cataclismo o catástrofe. ¿Listo? Catabolismo, catástrofe, que es la destrucción. ¿Listo? Esta destrucción hace referencia a que si yo tengo, digamos, un pan, ¿listo? Este pan pues se va a destruir en el caso, pues como son carbohidratos, en glucosa. ¿Listo? Entonces, el catabolismo tiene unas características esenciales que son contrarias al anabolismo, ya que son procesos que son contrarios. El catabolismo es de destrucción, el anabolismo es de construir. ¿Listo? Lo mismo con el catabolismo, es básicamente la oxidación de las moléculas, y el contrario al anabolismo, que es una reducción de moléculas. Cuando hablamos de oxidación y reducción, no lo he puesto acá en la diapositiva, pero pues me parece importante tener esto claro, que cuando hablamos de oxidación estamos haciendo referencia a que a una molécula le sacamos electrones. ¿Listo? Se oxida. Y cuando hablamos de reducción es cuando a una molécula le metemos electrones. ¿Listo? Le brindamos electrones. Pues la reducimos. Entonces, eso hace referencia a lo que es básicamente oxidación y reducción. Y más adelante, con diferentes ejemplos de las rutas metabólicas y de procesos metabólicos, pues uno va afianzando mejor estos términos. Pero que tengan claro estas dos, más que todo, estas dos diferencias. El anabolismo es reducción, o sea que se le dan electrones, y el catabolismo es oxidación, o sea que se le quitan electrones. Al igual, el catabolismo es exergónico o exotérmico, quiere decir de que va a liberar energía, ¿listo? Porque yo estoy destruyendo algo, entonces yo voy a liberar energía, y que voy a utilizar esa energía como combustible para hacer otras cosas del metabolismo, o sea, obtener energía. Y el anabolismo, por el contrario, es endergónico, o sea, yo necesito meter energía para que logre esa construcción. ¿Listo? Entonces es muy diferente, la analogía que se utiliza es muy diferente yo construir un muro, ¿listo? Necesito invertirle dinero,
a destruir un muro que solo necesito algo para pues tumbarlo, ¿sí? Lo mismo, endergónico necesita energía para funcionar, exergónico libera energía al momento de oxidarse. Y por último tenemos esto que va entrelazado con el término de exergónico o endergónico, que es la producción de NADH y el uso exclusivo de NADPH. ¿A qué hace referencia a esto? Entonces, como estamos hablando de catabolismo, que es un proceso de destrucción, yo voy a generar algo, ¿listo? Si yo como es porque necesito energía y yo en la digestión descompongo todo y lo que obtengo, aparte de la destrucción de la molécula, obtengo energía, libero energía. Esa energía va a ser, por así decirlo, contenida gracias a los transportadores de electrones que son NADH o NADPH. ¿Listo? Que esto ya pues lo vieron en las vitaminas, que no hice un video al respecto porque pues es bastante extenso, pero no tiene complejidad. Es decir, es un tema que es más que complejo, es extenso en el contenido. ¿Listo? Entonces, NADPH y NADH son producidos, ¿listo? Son, por así decirlo, entre comillas, recargados de electrones en el catabolismo. Por el contrario, el anabolismo, que se consta de construir, que es un proceso de reducción de la molécula, o sea, que le brindo electrones, es un proceso endergónico que le meto energía, pues básicamente va a necesitar que algo le dé electrones a esa molécula, que algo reduzca a esta molécula. ¿Y quién es ese algo? Pues ese algo es el NADPH. ¿Listo? Entonces siempre que hablemos de anabolismo, la mayoría de veces usaremos NADPH por no decirlo exclusivamente. ¿Listo? Por eso lo pongo entre comillas porque pues hay excepciones. Este proceso de NADPH se ve mucho y se ve demasiado cuando hablemos de tanto de glucógeno, la formación de glucógeno, como la formación de ácidos grasos. ¿Listo? Entonces tener muy en cuenta esto, tener muy en cuenta las definiciones, las diferencias entre catabolismo y anabolismo y sobre todo el concepto de oxidación y reducción. ¿Listo? Reducción es cuando yo le meto electrones, oxidación es cuando yo saco electrones. Ahora, en el catabolismo, pues acá tenemos lo que es básicamente lo que les he venido diciendo, ¿listo? Solamente que pues lo puse en español. Tenemos otro concepto y otra diapositiva importante, que es básicamente lo que son los controles, ¿listo? Entonces, habíamos hablado de que hay unos controles, ¿listo? Lo que son unas regulaciones y controles, que básicamente me permite lo que es controlar, valga la redundancia, lo que es una ruta metabólica. ¿Listo? Entonces acá tenemos la típica ruta metabólica de ejemplo, que es E1 enzima 1, E2 enzima 2 y así sucesivamente hasta llegar a un producto final. Y los puntos de control pueden ocurrir en pasos que suceden en la ruta metabólica. Es decir, yo puedo tener un punto de control en la primera enzima o puedo tener un punto de control en la casi última enzima. Y esto es normal y es posible. Pero en el metabolismo lo más común es que tengamos lo que es el punto de control en la segunda o tercera enzima de la ruta metabólica. ¿Listo? Entonces puede ser de que E1 no sea un control, E2 puede que sea un punto de control y que E3 pueda ser otro punto de control. ¿Listo? ¿Y qué hace referencia a punto de control específicamente? Pues hace referencia a que son puntos en los cuales se van a regular. ¿Listo? Entonces ahí es cuando entra los conceptos pasados de regulación, alosterismo, ¿listo? Enlace covalente, hormonal, genética. Entonces, que tengan en cuenta de que la ruta metabólica tiene puntos de control y que estos puntos de control normalmente se encuentran siempre en el segundo o tercer paso de la ruta. Luego tenemos la regulación. Entonces la regulación, que tiene que ver con lo que habíamos visto antes, ahorita, es básicamente que la regulación, la mayoría de veces, son encargadas, o más que todo, la regulación se ejecuta en las enzimas que la mayoría de veces son irreversibles. Es decir, si yo desde mi metabolito a B utilizo una enzima, pero para usar esa enzima necesito invertirle energía, o sea, meterle ATP, lo que va a suceder es que esto que utiliza energía, como debe usar energía, es básicamente un punto de control que me permite
al metabolismo regularlo. Es decir, si yo tengo mi metabolito A y necesito pasarlo a B, mi condición inicial es tener enzima. Y aparte de esa enzima, mi otra condición es tener ATP. Por ende, si yo no tengo ATP, yo no voy a poder convertir de A a B. Entonces, eso es una reacción que probablemente sea irreversible, ya que depende de ATP, ¿listo? Y por ende se convierte en un punto de control. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es bueno ir familiarizándose con con la metodología que utiliza lo que es el metabolismo en sí. ¿Listo? Ahora continuamos con algo más importante, que es el flujo. Ya que como toda ruta, yo tengo un punto de inicio y un punto de fin, y entre esas dos yo tengo un flujo. Y este flujo tiene una velocidad y que esta velocidad puede o aumentar o puede disminuir. Pero entonces, ¿quién determina el aumento y la disminución? Entonces el flujo tiene tres factores importantes que van a ir siempre de la mano. ¿Listo? Iniciando con la cantidad de sustrato. Volvemos al ejemplo de acá. Si yo tengo muchísimo sustrato de A, mi enzima va a tener demasiada cantidad de A como para convertirla en B. Entonces va a haber mucho B. Por ende, el flujo, ¿cómo va a ser? Pues el flujo va a ser bueno. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si aquí ponemos producto C y una enzima 2. Si yo en este punto tengo mucho A, voy a obtener mucho C. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo tengo poquito A? Voy a tener poquito C. ¿Por qué? Porque mi intermediario, mi metabolito intermediario, que es B, va a estar en condiciones bajas. ¿Listo? Entonces el flujo total va a verse afectado y va a verse disminuido por la cantidad de sustrato. Ahora, eliminación de producto, que es el segundo factor. Si yo no puedo eliminar el producto, por ejemplo, yo tengo mucha C por acá, mi enzima probablemente lo que haga es dejar de producir C porque ya tiene demasiada. Entonces el flujo va a frenarse. ¿Por qué? Pues porque ya tengo demasiado producto. Entonces no necesito. Esto básicamente hace referencia a un tipo de inhibición que vamos a ver más adelante, que es la inhibición por retroinhibición. ¿Listo? Que ahorita la vemos. Y por último tenemos lo que es la actividad enzimática. Y entre paréntesis pongo Km porque esto es lo que hemos venido hablando todo los primeros videos y pues es importante. Entonces actividad enzimática hace referencia a ¿qué? A qué tanto está funcionando las enzimas. Por más producto que yo tenga, por más buena eliminación que yo tenga, o sea que yo no dejo que se acumule los productos, si mi enzima número 1 no está funcionando bien, por más bien que esté funcionando la 2, esta 1 va a frenarme todo el flujo. Entonces el flujo va a disminuir. ¿Listo? Entonces si yo tengo una enzima que tiene una Km muy alta, quiere decirte que va a tener una afinidad bastante baja por el sustrato. Entonces me va a afectar el flujo de una manera directa. Entonces el flujo va a verse disminuido. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces cuando hay una alteración en el metabolismo por errores innatos o lo que sea, puede que se acumulen, digamos, muchos metabolitos intermediarios o puede que se acumule mucho producto. ¿Listo? ¿Y qué pasa? El metabolismo y la enzima pues no son seres que piensan, ¿listo? No son seres en general. Entonces como básicamente son moléculas que están acumulándose, la enzima por mera bioquímica lo que hace es enviarlas y meterlas a otras rutas. Entonces al momento de yo inundar básicamente otras rutas con metabolitos que no deberían estar en grandes cantidades, lo que va a generar es pues un descontrol total del metabolito, del metabolismo. ¿Listo? Entonces en este ejemplo observamos cómo si yo tengo una deficiencia digamos de E2, se me va a acumular lo que es mucho producto de B y por ende este producto de B va a servir como sustrato para otra ruta metabólica que no debería usarlo, pero como por llamado de emergencia lo que hace el metabolismo es eso, meterlo en otra ruta para que no se acumule, pero lo metió en una ruta que no debería estar. Entonces genera otro tipo de producto y ese producto puede llegar a ser tóxico y puede generar los famosos errores del metabolismo. Entonces eso sería básicamente el flujo y cómo el flujo es importante
Pero este flujo, aparte pues de tener unos factores que lo van a hacer alterar, mejorar o disminuir, lo que va a suceder también es que tenemos una regulación importantísima. Y la regulación importantísima, como ya hemos venido pues viendo, ¿listo? Puede ser de manera directa, como ya hemos visto las enzimas, o la ruta como tal puede ser pues no modificada, puede ser regulada. Entonces, tenemos tres tipos de regulación de la ruta, o sea, de la ruta como tal. No de una sola enzima, porque de una sola enzima ya vimos que como los tipos de inhibición. ¿Listo? Para toda una ruta tenemos retroinhibición, que la retroinhibición hace referencia, como su nombre lo dice, retro, inhibición que va a inhibir hacia atrás. El mismo ejemplo que teníamos acá, ¿listo? Si yo tengo mucha C, lo que va a hacer esta C es ir hacia la enzima que lo produce y lo va a inhibir. O capaz puede ir a la primera enzima de la ruta e inhibirla. Un ejemplo perfecto es la aspartato transcarbamilasa que les había hablado en un video anterior, que el CTP, ¿listo? Es un inhibidor alostérico de esa enzima. Luego tenemos activación hacia adelante. La activación hacia adelante es como si un metabolito, por ejemplo, yo qué sé, A, ¿listo? Este A lo que hace es viajar hasta E2 y lo que hace es activarla. Y como la activa, va a agarrar B con mayor afinidad y va a convertirlo en C muchísimo más rápido. Eso es activación hacia adelante. Un metabolito inicial puede viajar mucho más adelante, o pues más hacia después de la ruta, y puede activar una u más enzimas. ¿Listo? Y luego tenemos lo que es modificación covalente, como puede ser la fosforilación, ¿listo? Como puede ser puentes disulfuro y demás. La regulación más común, y es la que se usa en la mayoría del metabolismo, por no decir toda, es la modificación covalente por fosfato. ¿Listo? No fósforo, sino fosfato. Entonces son las regulaciones que suceden. Ahora vamos a hablar de el metabolismo de la glucosa. ¿Listo? Entonces este metabolismo de la glucosa voy a tratar de dejarlo como un poco más, explicarlo un poco, los estados que hay y demás, y luego ya entramos en las diferentes rutas de la glucosa. Entonces, cuando se está hablando del metabolismo de la glucosa, debemos comprender de que hay algo llamado glucemia. La glucemia o glicemia es básicamente pues glu de glucosa, semia o emia más que todo de sangre. Entonces son los niveles de sangre, los niveles de glucosa en sangre, ¿listo? Que deben y siempre deben estar entre 70 y entre 110 miligramos por decilitro. Si suben mucho, va a ejecutarse cierta acción. Si bajan mucho, va a ejecutarse otra acción. ¿Listo? Entonces imagínense ustedes que acaban de comer, entonces ustedes acaban de almorzar, lo que sea, se comieron algo grande. Entonces vamos a entrar en unos estados, que son los estados de alimentación. ¿Listo? Estos estados se conocen como tres. El estado postpandrio o postpandrial, el estado de ayuno temprano y el estado de ayuno prolongado. Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo y la comida ingerida, puede estar o no, o vamos a pasar por diferentes estadios. Entonces tenemos lo que es el estado inicial, que es el estado postpandrial. ¿Listo? Si yo acabo de almorzar, entonces ahí yo inicio mi estado postpandrial y se va a extender hacia máximo 2 horas. ¿Listo? Entonces estas 2 horas es máximo como el plazo para yo estar en el estado postpandrial. ¿Qué sucede en este punto? En este punto mi glicemia va a estar muy alta. ¿Por qué? Porque si yo me acabo de comer arroz con pasta, con papa, con yuca, yo tengo en grandes cantidades algo que se llaman los carbohidratos. ¿Listo? Y los carbohidratos, como sabemos, pues es glucosa. Y la glucosa, pues va a estar en sangre porque por la diferente anatomía, pues por el sistema porta, hígado y demás, pues va a entrar a la sangre. ¿Listo? Entonces la glicemia va a estar alta. ¿Cuánto es alto? Pues no sé, puede subir a 120, 130. ¿Listo? Temporal. Esto es temporal. ¿Listo? Entonces, cuando sube, porque yo acabo de comer, la hormona que va a comandar en este estado postpandrial es la insulina. La insulina es sintetizada en el páncreas y lo que va a suceder es que va a ser liberada en sangre y va a ejecutar su acción en diferentes receptores de las células
para que las células lo que hagan es guardar la glucosa. ¿Listo? Entonces yo tendría mi celulita por acá, acá estaría el núcleo, yo tendría mi celulita y acá tenemos lo que son diferentes receptores. Este es el capilar o el vaso sanguíneo y acá tenemos glucosa. Entonces la insulina va a adherirse a un receptor y va a permitir que esta glucosa de acá, lo que suceda es que se introduzca dentro de la célula. ¿Para qué? Para disminuir la glicemia, para que baje desde 120 y logre estar en 110 o 70. ¿Listo? Entonces, una vez la insulina haga su efecto, las rutas que se van a activar dentro de la célula en el organismo, dependiendo del organismo también, van a ser las siguientes. Tenemos glicólisis, glucogenogénesis y tenemos lipogénesis. Se las pinto en diferentes colores porque muchas veces hay personas, yo incluido, que tenemos problemas también para decirlos y para relacionarlos. Cuando hablamos de glico o glucolisis, lisis hace referencia a ruptura y gluco pues es de glucosa. Entonces es como si yo tuviese mi glucosa y yo rompo mi glucosa, ¿para qué? Para extraer energía. ¿Listo? Glucogenogénesis, como vieron en Bioquímica 1, el glucógeno pues es una manera de yo almacenar glucosa. Entonces si mi célula ya tiene la suficiente energía pero no necesita tanta, lo que va a hacer la célula es almacenarlo en glucógeno. Entonces por eso se llama glucógenogénesis. Génesis de origen, creación. ¿Listo? Glucógeno porque hacemos glucógeno desde cero. Algo recalcar y que deben aprenderse muy bien es que los glóbulos rojos y las neuronas no pueden almacenar glucógeno. ¿Listo? Por eso mismo es importantísimo que los niveles de glucosa siempre sean constantes, ya que como las neuronas, por ejemplo, no pueden almacenar glucógeno, lo que sucede es que si les falta azúcar, no van a poder realizar su metabolismo porque ellos no pueden romper glucógeno para sacar glucosa y sacar energía. Entonces, por eso es necesario que no vaya a haber un coma diabético o por hipo o por hiperglicemia. ¿Listo? Luego tenemos la lipogénesis. Lipo es de lípidos, ¿listo? De tejido adiposo, básicamente, de grasa. Y génesis, lo mismo que glucógeno, o sea, creación de básicamente, pues, grasa. ¿Esto por qué? Porque si yo tengo mucha glucosa, yo puedo hacer glucólisis, o sea, puedo romper la glucosa para extraer energía. ¿Quién? La celulita que se metió esa glucosa. Pero ¿qué pasa? La célula puede que no necesite tanta, puede que solo necesitaba, yo qué sé, 15 ATPs, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer con el resto de glucosa? Lo almacena en glucógeno o lo almacena en tejido adiposo. ¿Listo? Entonces, por eso dicen que comer lo que sea, por eso en los carbohidratos dicen que engordan. Y pues, teóricamente es cierto. Luego tenemos lo que es el ayuno temprano. El ayuno temprano va desde lo que es las 2 horas hasta las 6 horas desde la última comida. En el ayuno temprano sucede lo contrario al estado postpandrial o el estado de postpandrio. ¿Por qué? Porque la glicemia en este punto va a estar antes disminuyendo, va a estar bajando. ¿Por qué? Porque yo ya acabé de comer hace 2 horas. Entonces la glucosa que estaba en sangre circulando, pues ya va a empezar a disminuir porque todos mis tejidos empezaron a agarrar y agarrar y agarrar glucosa. Entonces mi glicemia va a bajar, o sea que ya yo no estoy en 70, 110, sino que puedo estar en 80, luego bajo a 70 y puede que baje a 65, 60 de manera temporal. ¿Listo? Entonces es aquí cuando entran las otras 2 hormonas, que es el glucagón de mano de la adrenalina. ¿Listo? ¿Por qué son 2? Porque el glucagón y la adrenalina son agonistas, ¿listo? No son antagonistas, son agonistas, o sea que básicamente son parceros uno del otro. Y sobre todo porque el glucagón no tiene receptores, como por ejemplo en músculo estriado esquelético. En cambio la adrenalina sí. Y también el glucagón y la adrenalina cumplen funciones prácticamente iguales en lo que sería, digamos, rutas metabólicas, pero el glucagón no funciona siempre en determinados momentos. Es decir, si a mí me vienen a robar, la adrenalina sube, pero si yo tengo la glicemia baja mientras veo televisión, pues el glucagón es el que actúa. ¿Listo? Entonces, dependiendo en el momento, también van a funcionar uno u otro más. Pero ellos van de la mano siempre. Entonces, mi glicemia baja, ¿qué tengo que hacer yo? Volvemos al ejemplo de la célula.
Lo que tiene que hacer la célula, si la glicemia antes disminuyó y yo tengo por acá mucha glucosa, lo que hace la célula es romper esa glucosa y sacarla al vaso sanguíneo. ¿Listo? Entonces eso es lo que sucede en ayuno temprano. En ayuno temprano se van a potenciar esas rutas y se van a activar esas rutas que van a permitir lo que es la liberación de glucosa en sangre. Entonces acá tenemos en morado lo que son las rutas que van a parar. ¿Listo? Que son las que tenía encendida en el estado postprandial, pero ahora las voy a detener. ¿Cómo se van a detener? Pues nada, el glucagón y la adrenalina lo que le dicen es, hey, páralo. ¿Listo? Entonces, glucólisis va a parar. ¿Por qué? Porque si yo sigo con glucólisis, lo que voy a hacer antes es sacar glucosa de la sangre y voy a romperla dentro de mi célula. Yo necesito que eso pare porque antes yo debo sacar glucosa hacia la sangre. Entonces yo paro glucólisis. Glucogenogénesis también va a parar. ¿Por qué? Porque para yo hacer glucógeno necesito glucosa. ¿Y la glucosa de dónde la estaba sacando antes? De la sangre. Y si yo necesito glucosa en sangre, ¿yo para qué voy a sacar antes glucosa en sangre para hacer glucógeno? Entonces lo que hago es parar glucogenogénesis. ¿Listo? Entonces, ¿qué rutas voy a activar? Las rutas que voy a activar es gluconeogénesis, y esto entre comillas, porque ahorita ya les explico por qué, y sobre todo glucógeno-lisis. ¿Listo? Glucógeno-lisis. Es decir, el glucógeno que yo he creado en el estado postprandial aquí, yo voy a empezar a romperlo para de ese glucógeno sacar glucosa. ¿Listo? ¿Hacia dónde? Hacia la sangre, hacia el vaso sanguíneo. ¿Listo? ¿Y por qué puse acá gluconeogénesis en paréntesis? Gluco de glucosa, neo de nueva, génesis de glucosa nueva. Y recuerden, no es glucogenolisis ni glucogenogénesis, no es lo mismo a gluconeogénesis. Glucogenogénesis es diferente a gluconeogénesis porque la gluconeogénesis es la creación de glucosa desde cero a partir de moléculas no provenientes de carbono, ¿listo? De carbohidratos. ¿Y por qué entre comillas? Porque esto solo se va a activar al finalizar prácticamente la última hora de estas 6 horas. ¿Listo? Al final. ¿Por qué? Porque el glucógeno que yo estoy rompiendo no es infinito. Entonces, cuando se me acaba el glucógeno, ahí es cuando yo empiezo a hacer glucosa desde cero. ¿Listo? Y en este final es cuando entramos al ayuno prolongado, que es desde las 6 horas en adelante. Y en el ayuno prolongado es cuando se potencia la gluconeogénesis, o sea que voy a hacer glucosa desde cero, ¿listo? La cetogénesis, que son los cuerpos cetónicos, que es, por así decirlo, entre muchas comillas, el segundo plato de la glucosa para el cerebro. Y la oxidación de ácidos grasos, ¿listo? ¿Cómo así la oxidación de ácidos grasos? Pues por eso dicen de que hay que hacer ayuno prolongado, que para poder romper y dañar, pues no dañar, como bajar los gorditos o la grasa extra, ¿listo? Porque la oxidación de ácidos grasos se utiliza en el ayuno prolongado, que son de 6 a más horas. Las hormonas que funcionan acá pues van a ser el glucagón y también la adrenalina de igual manera. Solamente que la única diferencia es que yo ya no tengo glucógeno porque el glucógeno lo acabé en el ayuno temprano. En el ayuno prolongado yo voy a recurrir solo a mantener glucosa en sangre por gluconeogénesis, a darle glucosa al cerebro por gluconeogénesis y a darle, por así decirlo, más glucosa entre muchas comillas por cetogénesis. Los cuerpos cetónicos, y esto lo vemos más adelante, es como, por así decirlo, una alternativa a la glucosa. ¿Para quién? Para el cerebro. ¿Listo? Porque el cerebro no puede dejar de funcionar en ningún momento y no puede dejar de recibir energía en ningún momento. Entonces la cetogénesis es como el plan B por si la glucosa se llega a acabar. Y por último tenemos la oxidación de ácidos grasos, que pues la oxidación de ácidos grasos hace referencia a eso mismo, al oxidar todo el tejido adiposo para lograr obtener ¿qué cosa? Pues lograr obtener energía. ¿Listo? Entonces básicamente tenemos lo que es la introducción al metabolismo. En los siguientes videos vamos a explicar lo que es ya ahora sí la ruta metabólica, como es glucólisis y gluconeogénesis, para luego pasar a lo que sería ciclo de Krebs